acá hay mucha, pero digamos, para entender qué es lo que está pasando acá. Decir, bueno, ¿cuál es esta situación? ¿Tenés Esta más situación tasa de acá, crecimiento que de extracción? claro, qué sé yo, si tuviésemos que decir, voy a ver si acá voy a cambiar el color del, vamos, que Está pasando por arriba la primavera. volviendo al concepto de la curva esta, probablemente esta vegetación no vamos a decir, como ya les expliqué, o sea, recién, acá hay vegetación verde y acá hay algo que está creciendo, pero arriba hay un montón de cosas cenecidas. Y acá se pasó de largo la acumulación, se pasó de largo el otoño, se pasó de largo el inicio de la primavera, y esta es una de las situaciones en las cuales si yo pastoreo, seguramente voy a estar generando una respuesta favorable por lo menos un tiempito. ¿Está bien? Ahí sí la veo. Y acá, de vuelta, esto se las puse acá porque ¿qué pasa? Este estuvo pastoreado, acá hay un alambre eléctrico, no sé si lo llegan a ver. Sí. Sí, ¿Sí? se ve. ¿Quiere decir que esta parte de acá abajo no está creciendo? O sea, de vuelta bajo el modelo de acá. Decir, no, pero esto ya semilló y ya está ahí. Ya está en la asíntota. ¿No acumula más biomasa? Sí, va a seguir acumulando biomasa. Pero va a ser pura caña, va a ser semilla, va a ser poca hoja. O sea, de interés forrajero va a ir perdiendo cada vez más. Va a seguir creciendo porque está en pleno crecimiento, está activa, hay humedad, hay fertilidad, va a seguir acumulando biomasa, pero no la que yo quiero, no me interesa ese tipo de biomasa. O sea, este sistema, desde lo ecológico, la productividad primaria va a seguir creciendo, no está en esta asíntota. Esa asíntota, en realidad, digamos, esto empezó a plancharse y sigue más despacito, pero sigue. ¿Sí? Lo que sí, el valor forrajero es una porquería. ¿Ah? Y eso estamos de... Un comentario por ahí a lo mejor es un error. Una situación parecida a esta en un campo de cría acá cerca de Luján. En un campo muy desparejo que no se puede hacer reserva forrajera. Yo lo mandé a pastorear. Había macollos que tenían 3 hojas que obviamente se iban a encañar como esos, pero yo lo mandé a pastorear en ese momento, porque la calidad se iba... En este momento, así como está, Diego. ¿Cómo? En una situación como esta, Diego. En esa misma situación, prácticamente. Claramente, esto hay una una propuesta de manejo del grupo de pastura de Balcarce con Mónica Nusdey en la cabeza, que era el tema del manejo de las festucas de la región de la Cuenca del Salado y todo eso, que era el control temprano de pastoreo, que es el pastoreo de agosto para que los macollos que están inducidos del otoño, frenarlos y que no se encañen. O sea, retrasar la encañación para tener más cantidad de macollos en estado vegetativo. ¿Por qué? Porque muchos de estos macollos que hoy están florecidos, esto también es de la semana pasada, esto del miércoles pasado, muchos de estos macollos se indujeron en el otoño, o sea, ya vienen con cambio de ápice. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando arranca el crecimiento del otoño, si yo no hago un pastoreo acá, esto se transforma en pura caña. ¿Está bien? Esta situación, ¿alguien sabe qué es esto? Perdón, Sí. José, No sé quién habló. yo, Emanuel. Emanuel, dale. Por lo menos yo lo que uso como, para no usar siempre el depende, lo importante es determinar cuál es tu objetivo. Porque utilizando lo que vos hoy habías dicho de Osterhel, que de esta manera, con este manejo, vos acumulás la mayor cantidad de forraje y tu intención, por ejemplo, puede llegar a ser mantener carga, capaz que con una calidad de este tipo lográs tu objetivo. Sin embargo, vos capaz que estás recriando o queriendo tener un buen desempeño animal, entonces ahí capaz preferís resignar potencial de producción total, o sea, capaz producís menos, pero de mayor calidad, comiéndote, como estabas hablando, en forma temprana
macollo ya que se indujo y que no haya una dominancia y que el macollo secundario, que todavía está vegetativo, tenga mayor capacidad de producir. Entonces vos capaz producís menos, pero de mayor calidad en función de tu objetivo. Totalmente. Y tiene que ver con el objetivo, pero lo bueno de esto es entender que si esto se murió, esto ya está muerto, no, todavía no. ¿Sigue creciendo? Sí, sigue creciendo. ¿Está acumulando biomasa? Sí, está acumulando biomasa. Ahora, ¿esa biomasa es la que a mí me interesa? La mayoría de las veces no. Porque esto ya perdió calidad forrajera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, supongamos, lo que quiero acá es no son cosas que pasen en nuestras latitudes, pero Emanuel puede contar, si no le preguntamos a Ignacio, pero hay lugares de Europa donde hay festucas de buena calidad, o ni siquiera en Europa, también las hay en Uruguay, donde tienen este tipo de manejo y se sabe que esta festuca todavía está acumulando biomasa y esta festuca va dentro de unos días a un silaje. Entonces ahí sí me interesa acumular biomasa porque yo ya sé que eso se va a fermentar, que va a ser una reserva, que qué sé yo, y que va a pasar por ese proceso. Entonces ahí lo que quiero es tener más volumen de una calidad que no se me caiga tanto. Entonces lo que no va a estar bueno es que digamos que esta pastura entre en senescencia. Si entra en senescencia, se me empieza a poner, a virar de color, se empieza a poner blanca, amarilla, y ya está semillada y se me empieza a caer la semilla, no me interesa. Si esta pastura, yo lo que estoy tratando es, este año me sobra el pasto, ejemplo, ¿no? No tengo tanta experiencia con repoblaciones de festucas y con otra pastura, pero lo que quiero es decir, bueno, no importa, dejo que se pase, que semille, y lo que quiero es incrementar el banco de semillas de festuca, en algún lugar puede ser, y en algún recurso puede ser, bueno, listo, que semille. ¿Está? Pero digo, Un caso extremo, un diferimiento, por ejemplo, de un sorgo, que vos capaz que si querés tener un novillo, lo pastoreás y tenés rebrotes de calidad, y si querés mantener carga o a lo sumo asumir una pequeña caída en el estado de una vaca, es un manejo totalmente aceptable. No porque esté con una calidad mala es que fallaste. seguro. Lo que les quería mostrar con eso es que conceptualmente esa curva de rebrote y ese modelo conceptual de optimización de pastoreo tiene un tiempo acotado y está enfocado a una calidad de forraje que nos pone un corset como un marco para entenderlo. Pero la realidad es que mientras tengamos biomasa verde y nosotros veamos acumulación, esto sigue estando vivo. Capaz que no es la calidad que nosotros queremos, pero sigue creciendo. ¿Está bien? Y eso, cuando vamos al trabajo de Estergel, decir, bueno, Estergel midió productividad, no midió calidad forrajera, no midió hoja, no midió relación hoja-tallo, midió cantidad de pasto, materia seca. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde la cosa empieza a cambiar. Y eso es, yo puedo saber que estoy afectando la productividad o que no voy a tener la máxima productividad anual, pero sé que voy a tener la máxima cosecha de biomasa digestible. ¿Sí? Y son cosas distintas. ¿Ah? Esto es otro ejemplo. No sé si alguien conoce esto. Alguien se da cuenta de que en lo que Alberto puede estar cerca, pero no tanto. ¿Es una megatérmica? Una megatérmica seguro. Bien, va a ser una megatérmica. Bien. Eso es Gatton. Gatton. ¿Sí? Ese arbusto, eso es una tusca. Acá a la altura del Gatton, al piso, esto tiene, a esa altura de ahí, tiene 2 metros más o menos de altura. Y esta parte de acá también. O sea, los árboles, fíjense donde se ven los quebrachos y los algarrobos de atrás. ¿Sí? Y esto ya está todo semillado. Esto sigue acumulando forraje y va a seguir acumulando forraje. ¿Hasta qué momento? Hasta que caiga la primera helada. O sea, la tasa de acumulación, de vuelta, tuvo un momento que fue máxima y después empieza a declinar. Pero no es tan así de que llegó un plató y que ahí se queda para siempre. ¿Está? Entonces, ahora, si yo lo hubiese mantenido por acá, por ahí la tasa de crecimiento, como veíamos hoy,
la hubiese mantenido más cerca del óptimo y no se me hubiese encañado, no se hubiese semillado y hubiese tenido una mejor cosecha de forraje de calidad. ¿Ah? Cuando hablábamos del IBP, es decir, ¿cómo se aplica? Y bueno, yo lo tuve que aplicar acá, a esta situación, es decir, ¿cómo aplicar el índice de valoración pastoril en esta situación? Porque decir, cuando estaba hablando de un pastizal o una pastura de festuca, un verdeo rey grato, fenómeno, pero y acá, Claro. y acá hay que caminar recursos y hay que ponerle un valor a esto. Pero esto, acá es donde más se justifica, porque no es lo mismo el parche de pasto que hay ahí atrás que el arbustal que está ahí abajo del quebracho blanco, o que la parte de todas las ramas caídas que me dejó el rolo cuando pasó acá. O sea, este parche de ahí, este parche de acá, este parche de acá, o este otro parche de acá, tienen un valor distinto de esto de acá. Y si yo esto lo puedo mirar de arriba, yo voy a tener parchecitos o lugarcitos que los puedo medir, puedo con imágenes, puedo hacer lo que sea, y saber que este lote tiene, no sé, un 25% de la superficie que es forrajera y el 75% no sirve. Entonces, por condición de vegetación, esto va a ser un 0,25. ¿Está bien? Y yo además, si esto tiene 1000 hectáreas y tengo la guada acá, ya sé que esto, por acceso al agua, va a ser un 0,5. ¿Está bien? Martín, que preguntaba hoy, decir cómo lo calculamos. Bueno, esto es una forma. ¿Sí? Y no es que decir, bueno, no, pero me está mostrando. No, no, acá pastoreábamos, acá hacíamos ganadería ahí adentro. Ujú. ¿Sí? Otra situación. No, Sí. entra un poco también en el sistema empírico, prueba y error, en el sentido que vos arrancás con un cálculo y me imagino que Siempre. hay que ajustar. Siempre va ajustando porque los modelos tienen errores, todos los modelos tienen errores. Entonces, por eso digo, el tema es entender los modelos conceptuales de lo que estamos discutiendo, y ustedes después adquieran esa capacidad para interpretar lo que está pasando en el campo. Ya saben ahora que las vacas no valen lo que valen, que la vaca va a tratar de comer todo lo que más pueda, que no leyeron las tablas de Cosimano, que los balances forrajeros siempre cierran, a no ser que me sobre un montonazo de pasto o las vacas se me mueran, pero todo lo que hay en el medio es el equilibrio dinámico del sistema. Ya saben que el índice de cosecha como tal casi que no existe y que es muy difícil de medir. Lo que va a pasar es que la vaca va a interactuar con el sistema en función de la disponibilidad de biomasa y la asignación de biomasa va a tener un consumo X y en función de ese consumo va a ser el desempeño, cómo se va a engordar, cómo se va a preñar y cómo va a destetar. ¿Sí? Entonces, ya saben que ese índice de cosecha o que la carga no va a ser estable como en el tiempo, como decía Campbell, porque el sistema va a buscar equilibrios distintos en distintos momentos. O sea, cuando sobre pasto, la vaca va a comer más y cuando falte pasto va a comer menos. Entonces, esa carga variable de la que hablaba Campbell se termina dando en cierta medida por la variación del consumo de la misma vaca. O sea, que podemos tener, hablando de recursos de calidad intermedia alta para una vaca de cría, pongámosle, hablando de cosas que estén entre 60 y 75 de digestibilidad, hablando de agropiro, festuca, cosas así, no yéndome a estas porquerías que me tocaba manejar en el norte. Sabés que la cosa puede funcionar más o menos bien con la vaca comiendo el 1,5 del peso vivo y comiendo el 3 del peso vivo. Entonces tenés un 100% de variación de carga sin tocar la cantidad de animales. Ahí está la carga variable. Y ahí está el equilibrio del sistema. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Porque eso es fundamental. ¿Sí? Esto otra porquería. Estos corrientes. ¿Sí? Todo semillado. Abajo esto es al lado de un malezal cerca de Mercedes. Es una pastura de setaria. ¿Mm? Miren esto. Índice de valor pastoril de esto. Bajo. Cero. Cero. Nada. Negativo. Acá, así, hacemos así, no existe. Valor pastoril de esto no existe, no tiene, no sirve ni nada.
Esto se llama, es un bosque secundario, que es un fachinal, que es lo que viene después de la tala y el abandono del bosque de Dos Quebrachos en el Chaco Seco, en el norte argentino. Se sacan la dominancia de los árboles de buena calidad, que se sacan para hacer postes, vigas, y después el resto termina siendo carbón. Lo que viene es esta porquería. ¿Ah? Yo tenía superficie de cable, y ¿cómo, y qué valor le ponés a esto? Cero. La vaca van ahí a jugar de paseo. Comer no hay nada para comer. ¿Sí? Emanuel hablaba de los diferidos. Esto es un prediferido. ¿Qué pasó acá? Esto es una pastura de gato. Miren esta parte de acá. Todo eso tiene 30% de digestibilidad, 2% de proteína bruta. Y acá abajo hay macollos que están tratando de venir. Pero esta parte de arriba está ceneciendo. Y cuando hay senescencia hay liberación de etileno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos macollos que están verdes tratando de venir acá abajo están siendo afectados por la liberación de etileno de los macollos que se están muriendo. Con lo cual, toda esta situación está produciendo menos de que si este pasto se hubiese comido y esta biomasa se hubiese sacado. ¿Sí? Esa es una situación en la cual el pastoreo hubiese promovido o hubiese mejorado la situación de rebrote o de acumulación de biomasa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Ahora, José, Sí. en una situación así, ¿vos ahí lo entrás a pastorear o lo quemás para darle lugar a todo lo verde? No, porque eso ya es un prediferido, pero es lo mismo que está pasando acá. Acá, Matías, por ejemplo, esto para mí, esta es una situación relativamente aceptable de la entrada al invierno en estos sistemas. Acá, en estos sistemas, vos tenés en el año, verano centrado, tenés una curva de producción que es así, ¿sí? Y después, entre abril, mayo y noviembre, no pasa nada. La tasa de crecimiento es 0. Entonces, si yo tengo hacienda, la densidad animal la tengo constante durante el año, yo tengo que tratar de alguna forma de diferir esto para esta parte de acá. Y esta es una forma, ¿sí? Esto es una porquería, pero como no tengo crecimiento, acá no me interesa, porque yo ya sé que llegado el invierno todo esto empieza su periodo de senescencia por frío y por falta de agua. Sí, acá tengo macollos nuevos, que hubo un rebrote, fíjense esta parte de acá, ahí hubo un rebrote de inicio de primavera y después se cortó el agua y se murió todo, y fíjense que la hojita de acá al costado está todo estresado, ¿sí? Esta es la situación de tasas de crecimiento bajas que planteaba el trabajo de Hilbert. Si yo acá hago una remoción de biomasa, lo que voy a hacer es a esta mata le voy a bajar la demanda de agua, le voy a sacar de esa situación de estrés y probablemente cuando tenga agua el rebrote va a ser mayor, porque todas estas hojas se están muriendo. ¿Ah? Entonces acá sí tengo un efecto de pastoreo. Fíjense que está todo acartuchado, ¿sí? Estas hojitas están dobladas, miren esta, ¿sí? Entonces acá sí. Esto es un diferido. Acá, así es como pasamos el invierno en el norte, ¿no? O sea, comiendo esto. Acá el pastoreo no tiene ningún efecto, porque acá no hay crecimiento. ¿Ah? Esta vegetación está quiescente, está quieta, y está quieta por frío y está quieta porque no tiene agua. Entonces acá la tasa de crecimiento es 0. Entonces, si yo pastoreo acá, no voy a tener no solo que no voy a tener rebrotes, sino que no voy a estar afectando nada. La productividad no se me va a estar cayendo, a no ser que yo me vaya muy abajo en el pastoreo de las matas, hasta acá abajo, y deje las matas muy al descubierto y se me empiecen a morir yemas por efecto de la helada. Pero si eso no pasa, el pastoreo acá no afecta nada. Yo puedo comerme, o sea, la eficiencia de pastoreo de esto, yo puedo entrar acá y decir, si yo antes tenía, respecto de la productividad, una intensidad de pastoreo óptima, no sé, de 0,3, que es bastante, para este tipo de pasturas, es bastante razonable en verano cuando están creciendo, cuando está diferido, esto lo puedo llevar al 0,9. Acá puedo llevarme toda la biomasa, o sea, yo puedo entrar con la vaca acá y llevarme el 90% de biomasa que no va a pasar nada. ¿Ah? Situación esto de prediferido. Acá lo mismo, esto ya ha cumplido el ciclo.
semillado, ¿sí? Y acá fíjense, acá ya está un poquito pasado, acá no estaba tan pasado, voy a ver si puedo hacer un zoom de esta parte. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá, estos son acá manejados rodeos muy grandes, en lotes de 100, 120 hectáreas, rodeos de 1.500 novillos. Acá se ve una cabecita, acá se ve otra acá, si uno empieza a mirar adentro, ahí se ve otra cabecita ahí. La mitad de los novillos están echados, y esto es a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó acá? Están en plena rumia, ya comieron. Están rumiando, claro, están rumiando. ¿Por qué? Porque miren la disponibilidad y la asignación. Acá hay 3.500, 4.000 kilos de materia seca y por más que haya mucha hacienda, o sea, hagamos la cuenta, ¿sí? Alguien que haga la cuenta, 4.500 kilos de materia seca por 125 hectáreas. ¿Cuánto da eso? 562.500. Bueno, ahora dividilo por 1.200, este rodeo creo que tenía 1.250 novillos. Dividilo 1.250 novillos, ponele. 2.250 kilos de materia seca por novillo. ¿Cuánto? 2.250. 2.250 kilos de materia seca. ¿Es limitante la asignación esa? No. ¿Es limitante la disponibilidad? No. Se está maximizando el consumo. ¿Sabe qué ganancia de peso tenían estos novillos en este momento? 1 kilo 100, comiendo algo que tiene 60% de digestibilidad. Y por eso están echados, porque ya están llenos, ya maximizaron el consumo. ¿Está bien? Decir, sí, pero esto vos lo ves así para alguien del sur, que estamos acostumbrados a ver pasturas más cortas, de más digestibilidad, llega a esto y decir, pero esto es un despelote de pasto. Y no, esto funciona así. Si yo quiero ganar mucho con esos novillos, tengo que hacer. ¿Y qué es lo que hago? Al revés de lo que hacíamos en el sur con la alfalfa, acá hacemos un pastoreo, nos llevamos el 30%. ¿Sí? Vamos a la otra parcela, nos llevamos el 30%, vamos a la otra parcela, nos llevamos el 30%. Y a esta parcela de acá volvemos más o menos en verano a los 15 días. Porque la tasa porque primero, le estamos sacando poquito de la biomasa de arriba, con lo cual las tasas de crecimiento, si hay agua, se mantienen máximas, volvemos y ya esto ya rebrotó. Y estamos maximizando el consumo. Estamos haciendo un manejo totalmente distinto de lo que era el tecnograzing ese de Picunlef. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y lo que sobre de acá, me lo voy a comer en el invierno. Entonces, cuando yo tengo este exceso, entonces, ejemplo, este es un sistema que yo les contaba, se los conté el primer día, yo lo agarré, este sistema, con 6.000 novillos y producía 1.000.000 de kilos de carne. Lo bajamos a 3.500 y seguíamos produciendo 1.000.000 de kilos de carne. ¿Qué pasa en la curva de óptimo del sistema? Estaba por acá la carga. Entonces, nosotros bajamos un poquito la carga, maximizamos la producción individual y seguíamos produciendo más o menos lo mismo. Estábamos por acá, del otro lado. ¿Sí? Y la diferencia fue que los dueños estaban bastante contentos porque yo le pedía todos los años la mitad de plata para comprar un novillo. Y seguíamos facturando exactamente lo mismo. ¿Está bien? Con la mitad de hacienda. La aplicación práctica de los conceptos que vimos hoy más temprano. Chuchún. Bien, me quedan 10 minutos para meterme con un Excel. ¿Están con...? ¿Les queda remanente cerebral? Ancho de banda. Dale. Mandalo. Vamos. Bien. Primero, muy fácil. Vamos a ir repasando sobre números. Productividad forrajera anual, de acá tenemos un rango de productividad, el famoso índice de cosecha de 0,5 misterioso, el requerimiento de un EB de 3.650 kilos, que pongamos que haya leído la tabla, y si no va a comer los 3.650 kilos, receptividad. ¿Cómo la hago? Fácil, esto por esto, dividido esto, me da
cuántos EB anuales, EVAs, no es EVA, no es una mujer, son equivalente vaca año. ¿Se acuerdan que el equivalente vaca tiene implícito una componente temporal? Así que usándolo como los americanos, es equivalente vaca año, ¿sí? Y si yo lo llevo esto no sé por cuánto lo dividí, le puse a esto un coeficiente de equivalente vaca del 0,8, esto es la receptividad en equivalente vaca y esto es la receptividad en cabezas. ¿Está bien? Cuenta relativamente fácil, balance fácil. Bien, vamos ahora a complicarle un poco la historia vamos a mantener todo esto constante. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora, o sea, acá tenemos el índice de cosecha de 0,5 igual, vamos a tener una superficie del lote, acá tengo el lote 1, así, ¿cómo aplicamos esto que preguntaba Martín hoy? ¿Cómo aplicamos esto? Lote 1, lote 2, y tengo, por ejemplo, ¿cuánta superficie del lote tengo con condición del recurso forrajero de 0,75, de acceso al agua de 1 y de pendiente 1, suponiendo que no tenemos problemas de pendiente? Después tenemos 100 hectáreas que tiene 0,5 de condición del recurso forrajero, 0,75 de acceso al agua y pendiente 1. Después 125 que tiene condición de recurso forrajero 0,6, acceso al agua 0,5 y pendiente de vuelta 1. ¿Está bien? Y así tengo esto que es como, o sea, 3 variables para calcular mi índice de valoración pastoral. ¿Y qué es lo que tengo acá? Voy a ver si los puedo, fórmula texto, vamos a poner acá, esto de acá, pero, ¿qué es lo que tengo acá? La fórmula de cómo calculábamos el índice de valoración pastoral, que esto era la distancia euclidia de cada uno de estos puntos al 0, estandarizadas entre 0 y 1. ¿Y eso qué es? Básicamente es el teorema de Pitágoras para n catetos, si queremos, básicamente. Entonces, cada una de las dimensiones que yo ponga acá adentro actúa como un cateto más en el triángulo ese de Pitágoras, que cuando hay un triángulo empieza a ser un hiperespacio, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, que es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado, todo eso. Raíz cuadrada dividido la raíz de la cantidad de variables que yo puse para llevarlo de vuelta de 0 a 1. ¿Está bien? ¿Se entendió la cuenta? Está la fórmula antes, pero bueno, entonces me queda este índice de valoración pastoral. Entonces, ¿qué es lo que termino diciendo? Es decir, bueno, está bien, fenómeno. Yo tengo una producción de pasto de 6.000 kilos, en este caso, para esta parte del sistema, para esta superficie, pongámosle que voy a tener un índice de cosecha de 0,5 y un índice de valoración pastoral de 0,92. Esta parte del campo va a tener una receptividad ganadera de 57 equivalentes vaca anual. La segunda parte de 47, la segunda de 56, que es total 355. ¿Está bien? Esta es la aplicación práctica de este concepto. José, ahí Alberto levantó la mano. No lo vi, Alberto, perdón. No, está bien, aparte te quería dejar terminar. Dale, Alberto, no me dejan terminar si esto no termina. Cuando calculás la distancia euclidia, el índice de cosecha va por fuera, o sea, ese es una variable aparte, ¿verdad? Estos son variables estructurales. Esta parte de acá, estos variables son variables estructurales del sistema. Bien. Eso es importante para los que vienen allá haciendo la especialización. Yo creo que ya tuvieron funcionamiento y heterogeneidad y todo eso. Estos son variables estructurales del sistema. Lo otro es funcionamiento. El índice de cosecha es dinámico, es una variable de resultado de mi sistema. La productividad es dinámica, cambia en el tiempo, es otra variable de resultado del sistema. La distancia al agua no va a cambiar. La condición de la vegetación puede cambiar si yo le mostré un modelo en el cual era sensible a la intensidad del trabajo de Díaz Solís, donde ellos cambiaban la condición del recurso forrajero de año tras año en función de la intensidad de pastoreo. ¿Está bien? La pendiente no va a cambiar de este lote. Si yo tengo una montaña en el medio, que es en este caso había puesto un efecto pendiente, bueno, listo. ¿Está?
Pero esto es una forma de calcular esto. Y lo otro, José, que quería, eso más o menos lo calculaba, pero para volverte un cachito, Perdón. ese lote 1 que vos ponés ahí y lo partís en 5 partes, ¿son 4 variantes distintas o 4 distancias euclidias distintas del mismo lote? Son 4 valores, o sea, son 4 zonas. Esto lo separé en 4 para poder identificarlo en el campo. Es decir, en este caso, con la distancia del agua es bastante fácil de saberlo, ¿no? Pero después, por ejemplo, entonces que es uno de los, para mí, más importantes, pues me tocó trabajar en muchos campos con lotes muy grandes. Entonces, para mí, una de las formas era separar las áreas, por ejemplo, por acceso al agua. O si lo más importante es la heterogeneidad, yo puedo ponerle el recurso, o sea, no el acceso al agua, sino la heterogeneidad. Si yo tengo un recurso forrajero que es heterogéneo, porque es un pastizal natural, donde conviven 3 comunidades distintas y una tiene una valoración forrajera de 0,2 y otra de 1, entonces lo que debería hacer es tener un mapa de vegetación y a esa comunidad vegetal le asigno 0,2, tengo que medirla, a ver cuánto es la superficie, y en la otra, que es, pongámosle A, B, C, la A vale 1, la B vale 2 y la 3 vale. Eso lo vimos en cómo lo hacían los norteamericanos, ¿se acuerdan con las comunidades? ¿Se acuerdan del ejemplo? Bueno, es lo mismo. Emanuel. Discúlpame, Manuel, que sí. quiero cerrar la Dale, idea, perdón. Yo en algunos campos del sur, algo parecido a esto, en función de la condición y la distancia al agua, hemos trabajado, y además lo que hemos hecho después es una ponderación del porcentaje de superficie de ese lote, con, supongamos, la condición 0,75, la distancia del agua 1 y la pendiente 1. Acá, en algún lado de la fórmula, después vos ponderás por el porcentaje que tiene con la condición 1 ese lote, más la condición... No, porque eso cada uno, yo les armé un ejemplito lo más reducido posible, puse 2 lotes y situaciones, pero básicamente yo puedo acá separarlo en cuantas capas quiera de información. Claro. Entonces, yo en este caso, acá lote 1 lo separé en 4, pero lo podemos separar en lo que sea, o de hecho podemos separarlo en capas de información, que yo originalmente esto lo hacía así, con un GIS, donde tenía en una capa la distancia de la aguada, en otra capa la condición de la vegetación, en otra capa eventualmente la pendiente. Entonces, después integraba la información a nivel de píxel por píxel. Pero si no tengo eso, tengo que encontrar alguna forma práctica y algunas de estas las puedo medir, pero otras, son en esos lugares donde les decía antes, tenía alguna idea de las recorridas y de recorridas a caballo, y de algún vuelo con dron y de alguna imagen satelital y le ponía un valor. Lo que yo necesito saber de esto es que cuando yo presupueste un circuito forrajero, cuando yo presupueste el presupuesto forrajero total del campo, hay zonas del lote o zonas del campo que tienen otro valor. Y cuando yo entienda cuál es ese valor diferencial, puedo entender estrategias o planificar estrategias de intervención o estrategias de mejora, porque sé cuál va a ser el impacto. Si yo vengo acá y yo tengo, supongamos que en el lote 1 es gigante, ¿no? Y tengo la situación del sector 4 del lote 1, esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. Supongamos que sea esto. Y yo esta parte de acá, por lo que sea, está en un bajito y la productividad forrajera de esto sean 10.000 kilos y tiene 200 hectáreas. ¿Sí? Y la condición del recurso vale esto 0,5 y el acceso al agua 0,1. ¿Se acuerdan? Antes estábamos acá en 355, no, menos. 355 me cambió. Algo hice mal.
Bueno, no importa. La cuenta es justamente el impacto, lo que una vez que modelicé esto, ver qué impacto tiene lo que yo puedo hacer en este lugar del campo y cómo me va a modificar la receptividad. Acá inserté alguna columna medio a la madrugada y hice alguna macana. No, pero perfecto, José. No me había dado cuenta que ya estaba la superficie, o sea, ya estaba hecha Sí, la la superficie está metida ahí adentro. Sí, perdón. Ahí cuando lo mostraste me di cuenta. Una pregunta pava terminé haciendo. No está, pero digamos, se me corta el audio. Pero bueno, eso perdón, que pobre Manuel. No, dale, porque iba a hacer un comentario, pero dale. Dale, Manuel, y después seguimos, volvemos, si no, con Alberto. Pero ¿se entendió esto? Y aunque sea, ustedes pónganle, si lo pueden medir, mucho mejor. Y si no lo pueden medir, aunque sea, recorran y hagan una escala relativa. Yo lo que hacía muchas veces cuando no tenía tiempo y tenía que hacer algo de esto rápido, que normalmente a veces no hay tiempo, y a veces tampoco te lo quieren pagar al tiempo por el costo que tiene y la dedicación. Entonces digo, tenés que darle una solución rápida, pero vos no podés no considerarlo. Entonces, de última, decir, che, yo no sé, muchos de estos casos, decir, al encargado del campo y con el encargado de ganadería, es decir, ¿cuál es el mejor lote del campo? No, el lote, no sé, el 18A. ¿Y cuál es el peor lote del campo? No, el peor lote del campo es el 7. Bueno, vamos a ver el 18A y vamos a ver el 7 y a ver qué es lo que tienen cada uno. Y le ponemos una escala relativa, le ponemos, integramos, ¿sí? Y después tratamos de descomponer qué es lo que está pasando. Si es un problema de la pastura, si es un problema de suelo, si es un problema de acceso al agua, si es un problema de vegetación, si lo podemos medir y tenemos el tiempo y nos lo pagan y todo eso, tenemos una metodología. Y si lo tenemos que hacer rápido, por lo menos sepamos que tenemos que considerarlo en la cuenta, que no todas las superficies son iguales y no todo se comporta igual en el tiempo. ¿Está bien? Porque a partir de ahí viene lo otro. Es decir, si yo tengo que recomendarle algo a alguien que está invirtiendo en el sistema, lo que va a querer que le muestre son todas las brechas de mejora. Es decir, mirá, muestro acá, si vos tenés acá, no sé, 1.200 vacas y podría tener 2.000 vacas. ¿Cómo hago? Y saber qué es lo que tenés que decirle para llevar a 2.000 vacas, qué sé yo, no sé. Es una de las motivaciones, pero es parte de entender esto, de ver dónde están esos cuellos de botella del sistema. Bien, Emanuel. Sí, yo me puse a pensar un poco, capaz con un ejemplo un poco específico, pero cómo puede cambiar ese IVP a lo largo del año. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, un lote que me tocaba manejar, eran 900 hectáreas de sierra, el agua era únicamente por fuentes naturales, o sea, cursos de agua, y cómo se comportaba, en función del comportamiento animal, cómo se daba ese pastoreo. Obviamente también en función de las precipitaciones. El animal, por comodidad, siempre trataba de comer abajo, mejor recurso forrajero, más facilidad al acceso al agua. Cuando empezaba a escasear el pasto, empezaba a subir, por ende, un IVP yo ahí le asumiría más complejo por la distancia, la pendiente, se empieza a distanciar del agua, pero cómo ese IVP modifica, por ejemplo, cuando la vaca tenía un ternero al pie. Por eso, totalmente. Independientemente de que el pasto estaba, que la pendiente sigue igual, que la distancia al agua sigue siendo igual, ese animal, a partir de tener un ternero de 2-3 meses, ya no va. Al punto tal de que capaz que un IVP de 0,5 pasa a ser 0, porque el animal con el ternero no subía. Totalmente, y eso está considerado también en, por ejemplo, en qué tipo de animal estoy poniendo y para qué lo estoy calculando. Y esto lo discutimos un poco en la clase anterior, pero si, por ejemplo, en este caso, no es lo mismo vaca parida en verano en Santiago del Estero, que toma 100 litros de agua por día, y cómo va a modificar su comportamiento de pastoreo, que es lo que yo le mostré recién, que era un novillo de invernada de 350 kilos. Ese novillo camina 30 kilómetros todos los días tranquilamente y no le importa demasiado. O sea, el efecto de distancia al agua no es lo mismo en verano para una situación de alta demanda de agua o una vaca con cría que para un novillo
de invernada, y mucho menos si fuese una vaca o una cabra, que el requerimiento de agua es mucho menor. Entonces ahí ya ese factor empieza a pesar mucho menos. ¿Está bien? Por eso también varía en el momento del año, varía con la especie, varía con la categoría, ¿sí? Y dentro de la ecuación lo ponés como un factor más, por ejemplo, una categoría, si fuese una vaca vacía, no sería una limitante, sería 1. Si ya tendría cría al pie, ya le pones otro valor como para que afecte al IVP final. Claro, por ejemplo, si yo digo este lote, por ejemplo, lo que sé, si tengo un lote con muy buen pasto, pero con muy mala disponibilidad de aguada, si yo lo uso en verano y con la vaca parida, va a tener un IVP determinado, pero si lo uso en invierno con la vaca seca, esa vaca va a caminar mucho más. Entonces, lo voy a aprovechar de una forma distinta. Entonces, ahí ya puedo tener un incremento en la receptividad ganadera del campo solamente por modificar los momentos de uso de un lote que ya detecté que tiene un problema de acceso al agua. Entonces, que si yo además le pongo una categoría que tiene alto requerimiento de agua, la estoy sonando. Quiero mostrarles un concepto más, o dos conceptos más, rápido, que es porque esto se va complicando, se va haciendo más complejo. Yo les mostré en la clase anterior el tema de la probabilidad, y yo lo que acá no hay, no son lotes, lo que tengo acá es una simulación de estilo Monte Carlo, donde tengo un montón de años, acá simulé 1000 años de producción forrajera, y esta producción forrajera la tengo simulada de la siguiente forma, que esto es lo que les mostraba, ¿sí? Es una distribución, en este caso normal, inversa, con un número aleatorio que tiene un rango de variación, que este rango de variación va a ser los límites, que yo le puse, en este caso, la media 4500, el desvío estándar 1350, y los límites de las probabilidades entre el P0,03 y el P0,97, pongámosle. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es simular distintas situaciones acá de productividad de pasto. Y después todo el resto dejarlo constante, ¿no? Entonces, lo que yo tengo acá es la probabilidad de la ocurrencia de la producción de pasto, o sea, en este caso, que son el histograma y la probabilidad de la carga, ¿no? Entonces acá yo lo que tengo ya es una curva, una distribución de probabilidades de la receptividad de este sistema, ¿sí? Entonces acá ya empiezo a considerar la variación interanual, y en función de los datos que yo tenga, que acá sí tengo que tener algún dato que lo puedo sacar de satélite, lo puedo sacar de estadísticas, pero si yo tengo datos de variación interanual, ya empiezo a poder hacer este tipo de cosas. Y después el otro caso es esto, que es la interacción. Si se acuerdan el trabajo de Golullo que discutimos en la clase anterior, el índice de cosecha, entendiendo que había una interacción entre el herbívoro y la vegetación, está modelizado en función de la productividad vegetal. Y lo que decía es que este índice de cosecha, cuanto más productividad hay, crece más. Entonces no es constante, ya no es 0,5. Entonces es otra forma de entender cómo varía esa interacción entre la vaca y el forraje. Y ya lo que empezamos a ver es que la curva de probabilidades de la carga empieza a tener otra forma, ¿sí? Y esto se empieza a parecer mucho más a lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Cada una de estas cosas es entender estos conceptos que estuvimos discutiendo hoy y ir teniendo alguna capacidad de ponerle algún número. ¿Bien? Y el último concepto que les voy a dejar hoy es, ya asociado al riesgo, es eliminar completamente el concepto de índice de cosecha,
y entender que esto va a ser una variable de resultado como termina pasando en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que les estoy mostrando acá? Les estoy mostrando un sistema donde tenemos lo mismo, la producción de pasto es aleatoria de acuerdo a la distribución de probabilidades en una X cantidad de años de simulación, ¿sí? Tenemos este IVP que no se mueve en el tiempo y después una densidad animal. O sea, acá le puse carga, pero en realidad esto es densidad animal, son cabezas por hectárea. ¿Qué es la decisión que yo voy a tomar? Yo voy a decidir cuántos animales voy a poner por hectárea. Y después acá les voy a asignar un equivalente vaca anual fijo de 1. ¿Está bien? Entonces tengo de acá, estoy poniendo 0,4, ¿sí? Un EB de 1 y una carga que va a terminar siendo 0,4 EB por hectárea. Y acá voy a tener el forraje consumido para un nivel de carga X, ¿sí? El balance forrajero y el factor de uso o la eficiencia de cosecha o la utilización resultante. Y lo que empezamos a ver acá, que no sé si lo hice por acá, es esto. Pero, pues esto no me... Con tantos números... era la de arriba. Yo pensé que la de arriba era la carga, pero como no me dejaba seleccionar los rangos. Bien, entonces, ¿qué es lo que...? Acá está. Qué pavote. Lo que tenemos acá es esto que yo les decía hoy. O sea, una vez que asignamos una cierta cantidad de animales a un recurso que varía su comportamiento a lo largo de los años o dentro del año, lo que se va modificando, ¿sí?, es el factor de uso, es cuánto se comió ese herbívoro, en función de esa interacción que tratamos de hablar hoy, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a entender que el sistema empieza a atender al equilibrio. El índice de cosecha no es un parámetro, no es 0,5. ¿Sí? El índice de cosecha es variable y va a ser el resultado de cuánto se produjo y cuántos animales yo puse y cómo fue esa cosecha, cómo fue ese consumo individual. ¿Está bien? Entonces, el factor de uso es variable en el tiempo. Y esto es parte de entender cómo este sistema empieza a atender al equilibrio. ¿Se entendió esto? Entonces, acá digo, che, y acá, entonces, por ejemplo, puedo tener cuestiones como esta. Yo acá había planteado 0,4 LB por hectárea, el factor de uso máximo, que esto es otra cuestión, este es otro parámetro. Pongámosle que sea 0,8, 0,8, yo puedo ponerle que sea 0,8 o puedo pensar en un remanente de pasto en el campo. Entonces, ¿qué quiere decir ese factor de uso máximo? Que si yo subo la demanda a tal que me pida por ahí, si yo lo dejo en el campo al animal, me va a romper el sistema. Entonces, si yo no estoy dispuesto a que me rompa el sistema, cuando se llega a ese factor de uso máximo, yo tengo que sacar los animales del campo, como lo que planteaba hoy Emanuel. O sea, no me está alcanzando el pasto y la vaca sigue queriendo comer. Entonces, el nivel de equilibrio de ese sistema empieza a ir a un sistema, digamos, a un nivel de producción todo más bajo, de producción primaria y de producción secundaria, de producción de pasto y de producción animal. Entonces, si eso empieza a ir para ese lado, lo que a mí me conviene es o poner suplemento o sacar el animal, pero lo que yo puedo sí hacer es decir, ya pasé un umbral de pastoreo, ya pasé un puño, pasé 2 puños, pasé un cierto umbral de área foliar remanente, saco los animales. Eso sí lo puedo hacer. ¿Está bien? Entonces lo que me va a cambiar es cuánto pasto voy a estar cosechando. ¿Está bien? Bien, ya se me empiezan a ir la audiencia y ya estamos en horario recontracumplido. Ya sé que ustedes están reentusiasmados y todo esto, pero... Bien, dejo de compartirles. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Le agregaron una capa más de conocimiento. No te escuchamos, Martín, estás muteado. Perdón, no, solo decía que sí, pero mucho número, hay que procesar esto para confirmar la comprensión, digamos.
Para confirmar la comprensión, van a tener que armar algún modelo de estos, cada uno con la situación que quieran, para el examen del curso. Cada uno agregando cada una de las capas de complejidad. La primera es fácil, incluso ya tienen la bibliografía, decir, bueno, armen, decir, bueno, ¿cómo sería esto? Y poniendo los distintos niveles, es decir, porque esto lo que empieza a pasar es que la decisión se va haciendo cada vez más compleja, pero ustedes van entendiendo cada vez más de lo que está pasando en el sistema. Entonces, normalmente decir, bueno, con el primer método de asignación de carga, ¿dónde hubiese estado? Con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y con el último método. Y que después a partir de eso yo tengo otro tipo de herramientas. Vos hablabas de riesgo, de probabilidad de ocurrencia y de esas cosas en la primera clase de Martín, algo vimos en la clase anterior y ya hoy estamos más cerca de entender cómo se calculan estas cosas y tener un parámetro, decir, bueno, y si a esto le ponemos precios y además esos precios varían, ¿dónde estaríamos? Y esto se puede hacer, no es, o sea, no es ciencia espacial, se le puede poner números. El tema de esto, después entender que esos números nos tienen que decir algo, tienen que tener un cierto criterio, porque si no nos perdemos en la matemática y en la estadística y al final de cuentas no sabemos a qué hacerle caso. Pero lo que sí me parece que está bueno es entender cómo se mueven o cómo responden los sistemas, dónde se ajusta para saber qué cosas podemos tocar, qué cosas podemos cambiar y entender dónde están los márgenes de mejora, sobre todo en esto que es fundamental del sistema, que es entender cómo es el comportamiento del sistema en función de la carga animal. Voy a ver si tengo algo medio cerca. Chachán, chachán, chachán. A ver si... Chachán. Chan, 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 chan. No, no lo tengo a mano. Con lo cual no se los muestro, pero era el gancho para... Si me aguantan que corro un modelo que lo tengo en otro lado, ¿me aguanta, profe Martín, antes que me saquen a Cambase? Yo por mí sí, pero si no, para el viernes que viene, José, no. No, pero yo lo que quería era otra cosa. A ver si lo tengo acá en la memoria a esto. Voy a mostrar algo bastante más, pero esto está medio pesadito, tarda en correr el modelo, porque son muchos datos. ¿Están viendo este gráfico? Está pesado. Acá abajo, voy a hacer algo distinto. Voy a ver si lo voy a copiar. Se ve muy chiquito lo único. Sí, aguántenme un segundito, que este es el tráiler para la temporada que viene. Acá con esto enganchamos para la próxima clase. Acá tenía un montón de otras cosas para compartirles, pero bueno. Y además para poder garabatearlo. Acá abajo hay densidad animal y acá hay equivalente vaca, que debería ser equivalente vaca anual. ¿Sí? Estos son simulaciones de distintos niveles de carga, de distintos niveles de producción. Esto es en cría, en función de la variación temporal y de los seteos,
son muchas simulaciones. Lo primero que vemos es que a bajos niveles de carga todo se comporta igual y que la relación entre lo que yo decido que pase y lo que termina pasando es casi lineal. Pero después esto tiene este comportamiento, o sea, tiene una asíntota por acá arriba, ¿sí? Y entre medio, todo lo que está pasando acá entre medio son las distintas situaciones de equilibrio. Entonces yo puedo poner más número de vacas para acá, ¿no? Acá estoy poniendo 1,5 vacas de 450 kilos en un recurso típico de pampa deprimida de 4.500 kilos de materia seca. ¿Sí? Vos que preguntabas, Martín, cómo pasaba esto, bueno, así pasa. ¿Y qué está pasando acá entre medio? Lo que está pasando acá entre medio es que esto, cuando uno hace el promedio de estas distribuciones, tiene una cosa así y tiene una asíntota. Esta asíntota de acá, ¿sí? Este valor central de todas estas, acá si queremos vamos a tener una distribución, una curva de probabilidades, ¿sí? Esta asíntota es el punto de equilibrio que yo les digo que este sistema va a buscar, ¿sí? Entonces, yo puedo seguir subiendo la cantidad de animales, el déficit no va a aparecer, porque lo único que voy a ver es cómo se detona el rodeo, cómo se detona el campo, y en términos de equivalente vaca, de carga animal, yo voy a estar en el promedio, voy a estar en la situación de equilibrio, y nunca, además, nunca voy a estar por acá arriba. ¿Está bien? Porque la vaca esta va a tener un límite para consumir. Entonces, esta parte de acá arriba, toda esta parte de acá arriba, es la zona de exceso de pasto. ¿Está bien? Cuando yo tenga este nivel de carga y la vaca haya maximizado el consumo, ¿sí? Lo que yo voy a ver en el campo es que me está sobrando esta cantidad de pasto. Toda esta parte de acá es la zona de exceso de forraje. ¿Ah? Acá se está comiendo todo el pasto y acá, en definitiva, esta zona del medio es donde el sistema tiende al equilibrio. ¿Está bien? Chan. Ahora sí. Lo seguimos la próxima. Buenísimo, Les gracias, rompí gente. el lóbulo frontal. ¿También? Sí, Sí. todo bien. ¿Vivos? Nos sirve la cabeza. Hay que practicar todo esto ahora. Lo que es importante es que tengan los conceptos. Sí. Que tengan los conceptos y que entiendan esto después a la hora, porque después ponerle número va a ser esto, agarran el modelo que ustedes más confianza le tienen, el que sea más práctico o que sea sensible a las cosas que ustedes quieren, lo que vos preguntabas, Martín, y yo tengo que hacer todo esto para asignar carga en un campo y depende del campo. Si yo tengo un campo que es muy parejo y que tengo buena distribución de agua, hacer todo eso que hicimos antes del IPE no tiene sentido. Ahora, si tengo mucha variabilidad, sí, metelo, porque va a ser sensible. Y después ponerle las vacas y decir, che, tú tengo que ir al campo y saber qué es lo que está pasando, leer, decir, se me está muriendo la vegetación de senescencia, ¿qué es lo que está pasando? Me está faltando alguien que coma. Me está faltando. Entonces vas poniendo y ahí es donde entra el modelo empírico. Pero yo tengo que tener un esquema mental, un modelo mental que me ayude a razonar y a entender y evaluar lo que está pasando en el campo. Después ponés la hacienda o ves la hacienda que hay y sabes si estás pasado, por ejemplo, bueno, yo lo que les iba a mostrar era esto, ¿no? Un sistema, y es lo último que les muestro, se los prometo. Miren esto. ¿Están viendo? Sí. Un verdeo de avena. Decís, nada, pero eso puede ser un parche, un pedacito. Miren el lote. Bien comido, gracias a Dios. ¿Va a rebrotar eso? ¿Qué opinan ustedes? Depende de la época del año. Julio del 23. Esto 10 de julio del 23. Sur de Santa Fe, zona núcleo. Entre Pergamino y Rosario. Muchas veces si se comió y estaba vegetativo, vuelve. Si ya estaba todo encañado, Mirá pasado, esto. no vuelve nada. Mirá esto, Emanuel. No, lo más probable es que no. No vuelve más. Muy complicado. De hecho, no volvió más. Y este fenómeno estaba en chocho de la vida porque habían tenido una eficiencia de pastoreo del 98%. Espectacular. Espectacular la eficiencia de pastoreo. No volvió más la avena esta liquidada la avena. ¿Tá? Bueno,
Nada, esas son las cosas que tenemos que entender y llevar esto a la práctica. Decir, porque este fulano dice, che, no, pero en realidad la seca, el frío, no, porque la avena, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó a la avena? Le hiciste crosta. No quedó varias poleas remanente. el José, reencuentro mejor, pues. ¿Quién manejaba eso? Tengo una guadañadora en una oreja. No importa, no importa quién manejaba. ¿quién- Ahora lo quién- manejo yo. No, pero me refiero a qué capacitación tenía la gente esa para manejar esa Bien echado, bien No. echado. No. un herrero o un carpintero. No. Es la mayoría de lo que se ve a campo en verdeo, es la realidad. Sí, ¿por Está qué es lo que guardando. te pasa? Porque, ¿qué es lo que pasa ahí? Vos decís, no, bueno, bajó la carga, yo tengo esto, qué sé yo. El sistema buscó el equilibrio, los animales quieren comer. Si vos no los sacás del campo, siguen intentando comer. Y pasa esto. Y si el pasto no crece y vos no tenés la oferta, ahí la presión de pastoreo sobre ese recurso se fue al infinito. Entonces el sistema caputó. Lo que tenemos que buscar es manejar mejor los recursos y que después, bueno, nos vaya mejor a nosotros que el que sigue pastoreando de esa manera. Vos porque querés venderle semilla de vuelta para volver a No, sembrar. no. No, sí, ya te vi, ya. Cómprense el cerro, andá, dale. No. Si la avena hubiese sido el cencerro, seguro no pasaba eso. No, más. Bueno. Tiene los puntos de crecimiento más abajo la avena esa, Claro, entonces. sí, subterráneos son. Claro. Tiene una avena rizomatosa que tenemos nosotros acá. No, no me hagas mala fama, José. No, capaz que cruza de avena con alfalfa y rebrota de la corona de la avena, ¿no? Se escucha esas cosas a veces, ¿eh? Parecen locuras, pero Pero en porque la hemos comercial. estado 20 y pico, 30 años enseñando que si nos vamos de la parcela o del lote sin habernos comido todo el pasto, somos ineficientes en la cosecha del forraje. Y eso es otra cosa que espero que hoy le haya quedado claro. No es lo mismo maximizar la eficiencia de pastoreo que cosechar la máxima cantidad de pasto. Y a mí generalmente lo que me interesa es que el sistema esté saludable y cosechar la máxima cantidad de pasto a lo largo del año. O sea, que ese sistema produzca más y yo llevarme más. No me interesa una tasa, un índice, un porcentaje. No me interesa entrar al lote, hacerlo pelota y decir, soy un campeón comiéndome el pasto que tengo y rompí la avena. Y no volvió a rebrotar. Y me quedé sin pasto para la segunda mitad del invierno. ¿Sí? Bueno. Las preguntas, Tayel, Matías, Paula, que no los escuchamos, están ahí. Che, Manuel, ¿qué pusiste? ¿Una luz ultravioleta vos en tu...? Un filtro. Yo creo que se me cansó la cámara, cambió solo. ¿Se cansó? Sí, no sé, traté de ver y no hay ningún filtro ni efecto, cambió, no sé. No sé dónde estás, Emanuel. Estoy en la casa de mis padres. La típica peña del jueves a la noche lo agarró de parranda. No, si ven atrás el cuadro de Independiente del campeón 2002, así que no, es la habitación de toda la vida. Bueno, cada uno sufre como quiere. Ya sé por dónde viene eso, José. Bueno. ¿Bien? Paula. Vos que estás en la cátedra. Seguro hay mucha gente hablando de estas estupideces que digo yo, ¿no?
Manuel, aguantame un cachito, Paula, perdón. Silenciate, porfa, porque está haciendo mucho ruido. Ya sabemos que te querés ir del lugar donde estás, que te agarró ahí desprevenido, pero bueno. Sí, perfecto. Bien. ¿Tenés algún delay con la cámara, Paula? Y bien, nada, no quiero abrir el tema ahora, pero eso también es un factor de riesgo y se puede modelizar con distribuciones de probabilidades e impactos que sean casuística, es decir, lo que pasó antiguamente, tener alguna idea de cuánta superficie se inundó y cuál fue el costo de paliar esa situación, y se hace un análisis de riesgo en función de eso, de decir, bueno, ¿qué variaría ahí? Porque acá lo que está pasando son situaciones que nosotros no consideramos en muchos otros lugares, es decir, ¿qué es lo que está variando? Lo que varió es el índice de valoración pastoril en el tiempo de esa superficie. La superficie la tengo, pero no está produciendo pasto, no la puedo pastorear. Entonces tengo otro factor de variación. No es una cuestión de productividad, o sea, después puede haber una interacción entre las dos cuestiones, que habría que medirla o estimarla, porque probablemente después de la inundación la productividad sea mucho más alta que previo a la inundación o que... Bueno, pero eso habría que simularla en el tiempo y decir, bueno, cada vez que ocurre un evento de estos, tiene esta magnitud, tiene este impacto forrajeramente hablando y tiene este impacto económicamente. Y eso le pones una distribución de probabilidades de ocurrencia y lo pones en la ecuación. ¿Tá? Bueno, bueno, hay que poner en valor. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? No te... Yo te. No, José, un segundo. Está bien, dale. No hablo nunca. Mejor, entonces me quedo, mira, suspendo todo lo No, que tenía que hacer y me quedo con vos, está bien. no, por favor. Sería un placer, pero no. Ah, dale, total. A la par de esto, yo estoy haciendo un posgrado en especialización en bovinos, que ya deben saber cuál es la facultad. Y justamente en la clase anterior fue forrajes. Y le dan bolilla al índice de cosecha. Vos lo explicaste muy bien, que es como una variable de resultado. Y ellos sí lo contemplan, y sobre todo que la mayoría son del norte, van a los Gatton Panic a fondo, y digamos, como que también dentro de los profesionales no está tan difundido esto.
y creo que el daño más grande que le están haciendo a la ganadería, de no poder aumentar los kilos, obviamente, productivos. Eso por un lado, que me llama mucho la atención, más allá de todo, y te agradezco que lo puedas poner y nada, que un placer que gente como vos esté dando estas cosas. Qué grande. Se me subió el ¿Dónde ego es, Tayel, como... la maestría que estás haciendo? ¿En Córdoba? Estoy haciendo el posgrado, sí, en la Facultad de Córdoba. Digamos, no importa si, a ver, hay muy buenos profesionales, que yo no sé. Sí, pero no entienden pero esto. No te da problema. no es por criticar a nadie, Tayel, no te preocupes. Solo era de curiosidad dónde era Más los conozco a todos, hemos estado comiendo asado, me han invitado a dar clase ahí también, así que, pero digo, el tema es... Sí, ¿eh? incluso Darío también estuvo en la parte de nutrición, digamos, gente de elite, pero puntualmente carga es un agujero negro dentro de la producción. La comprensión de los sistemas pastoriles es compleja, y no es para cualquiera, y por eso mi desafío en esto es que ustedes pasen a ser ese grupo selecto que entiende estos 5, 6, 7, 10 puntos que el resto no los entiende. Y cuando decís, este tipo de cosas, de vuelta, a mí me pasan todo el tiempo en el campo. Me decís, no, el índice de cosecha, no, porque la vaca vale, no, yo hago los presupuestos forrajeros así me dan, y te dan ganas de matarlo, ¿viste? Si no están entendiendo nada de lo que está pasando en el sistema. Y ustedes, o sea, yo lo que quiero es que ustedes sí tengan esa sensibilidad y que tengan esa capacidad de entender esas cosas. Decís, sí, Motro siempre te va a dar, sí, bueno, y empezar a detectar dónde están esos cuellos de botella. Y no hay formación, y la formación que hay es mala. Por eso, nada. Paralelo a esto, literatura trabajo de hay. forraje. Literatura hay un montón de literatura, hay un montón de investigación, pero no son las cosas que la gente lee. Entonces, bueno, nada, yo quiero, mi objetivo de este curso, al final, es que ustedes entiendan esta cuestión de la dinámica de los sistemas pastoriles y dónde están esas llaves y cómo son esas relaciones entre las entidades, de vuelta, entre el ñu y la sabana africana, ¿sí? O entre la población de caribúes y los lobos. Pero es dinámica de poblaciones, entender qué es lo que está pasando. Y de vuelta, no hablar ni de que la vaca vale, ni del índice de cosecha es tanto, ni de todo eso. O sea, entiendan que esas cuestiones son resultado de lo que ustedes hagan en el sistema. ¿Está bien? Alberto. Vos imagínate que paralelo a esto yo estoy haciendo el trabajo de forraje, digamos, y me agarra la cabeza porque quizás estaría bueno que se lo plantee, pero también entrar en una discusión y de ego también de ellos, capaz, no sé, No, ¿viste? te va a pasar, son las discusiones trianguladas con mi esposa y con los chicos míos en el colegio, que me dicen, explícaselo para que aprueben el examen. Después, cuando aprueben el examen, sí le decís. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias, José. Está bien. Bueno. Alberto